más abordando el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora vamos a conocer las complicaciones de estas enfermedades. Ya se une de nueva cuenta el doctor Jacobo Aguilar y continúa con nosotros la doctora Maritza Luz. ¿Un paciente, doctor, puede tener varias de estas enfermedades juntas? Sí, así es. Eso ha dado origen y atendámoslo bien. La complejidad de este asunto es que hay un paciente que puede tener una condición, por ejemplo, diabetes. Pero si el paciente es diabético, es hipertenso, desarrolló insuficiencia renal, entonces es un paciente que tiene comorbilidad, tiene una enfermedad que acompaña a la otra. Y entonces es un problema, Claudia, porque lo hemos platicado con la doctora Luz, con otros especialistas, de cómo estas condiciones usual y generalmente no van solas, sino que una condición hace que enfermen otros sistemas, otros órganos, y por lo tanto se desarrollen enfermedades concomitantes. Y eso sí vuelve complejo el asunto del abordaje y del tratamiento. Doctora, hemos hablado de la obesidad. ¿En qué enfermedades puede hacerse presente? Como siempre les menciono, esta inflamación crónica de bajo grado que viene con la obesidad, el sobrepeso o los malos hábitos alimenticios nos va a llevar a casi cualquier patología. Es importante que la gente entienda que no es una lotería y no está nada más genéticamente predispuesto. El que yo tenga diabetes, el que yo tenga hipertensión, el que a mí me dé cáncer, sí hay un componente genético importante, sin lugar a dudas. Sin embargo, eso me puede predisponer, pero no me necesita obligar a que yo padezca esta patología. Entonces, si nosotros entendemos que yo voy llevando mi cuerpo al extremo de inflamación y de una disregulación de esta homeodinamia o de esta capacidad de compensación a cierto punto que se traduce en una patología, voy a entender lo que mencionaba anteriormente el doctor Jacobo, que las comorbilidades se van asociando y no es porque tiene más mala suerte el diabético o el hipertenso, es porque realmente este cuerpo perdió su capacidad de regulación y entonces salió esta patología. Y si nosotros sabemos que la obesidad o el sobrepeso es una inflamación crónica de bajo grado, en donde estoy perdiendo esta capacidad de regulación o estoy insultando constantemente a mi cuerpo con estos malos hábitos o con este exceso de peso, pues puedo padecer cualquier cosa. Y si nosotros recordamos que la inflamación se asocia directamente con mi sistema inmunológico, pues también tengo mucho más riesgo de padecer infecciones, y por eso en este momento es cuando mejor regulados tenemos que tener nosotros nuestras comorbilidades o estas patologías crónicas, porque estoy a la deriva de cualquier cosa que me pueda pasar, porque cuando manifiesto una patología crónica o degenerativa, tengo clarísimo que ese cuerpo perdió su capacidad de regulación y entonces se está manifestando con una patología. Yo necesito tratarle esa patología, por supuesto, al paciente y regresar a desinflamarlo y a sostenerlo de una mejor manera para que no siga manifestando otro tipo de patologías asociadas. Nosotros siempre vemos a pacientes no con una comorbilidad, sino, como bien mencionabas tú, diabéticos, hipertensos, insuficiencia renal. Y vuelvo y repito, y no por la mala suerte, sino porque una cosa va a llevar a la otra si no regreso a corregir este primer dominó que se cayó. Si no, van a seguirse cayendo y cayendo y cayendo en consecuencia. Y entonces estoy abierto a que casi cualquier patología me pueda suceder. Entonces, cuando hablamos de obesidad y sobrepeso, no solo me veo peor porque entonces tengo una lonjita. No, es porque ahí es el primer síntoma de que algo no estoy haciendo bien con mi cuerpo y entonces va a desencadenar todo este tipo de patologías. Entonces es importante que yo regrese a tener este cambio en hábitos. Es importante que encontremos en estos pacientes con sobrepeso o obesidad o con esta inflamación crónica de bajo grado estos síntomas prematuros de que algo no está acorde. El estar teniendo dolores de cabeza, el padecer constantemente de gastritis, el padecer colon irritable, el que de pronto me levanto y tengo dolor o me duelen las articulaciones, el no tener energía, el no poder conciliar un sueño reparador. Todas estas son como pequeñas señales de alerta que mi cuerpo no está logrando regular
controlarse adecuadamente y que estoy teniendo una inflamación de bajo grado. Lo que pasa es que todavía no le hemos puesto un nombre de hipertensión o de diabetes o de cáncer, pero todo esto no es normal. El cuerpo está diseñado para lograr regular esto cuando yo le doy el tiempo suficiente para que lo haga. Bueno, y mucho se ha escuchado también del síndrome metabólico. ¿Nos puede explicar, doctora, qué es el síndrome metabólico y cómo nos afecta? El síndrome metabólico surge a raíz de tratar de encajar a los pacientes en una patología antes de que sea una patología como tal. Nosotros de pronto en algunas prácticas médicas olvidamos que la primera línea de atención es el prevenir y no necesariamente el esperar el que el paciente tenga un síntoma o encaje dentro de una patología para poderlo tratar. Y entonces surge esta patología, entre comillas, que se llama síndrome metabólico, en donde yo empiezo a encajar al paciente con señales de alerta de enfermedades cardiovasculares. Y entonces el paciente que tiene más de 94 centímetros de circunferencia abdominal en los hombres y más de 88 de circunferencia abdominal en las mujeres, entiéndase que realmente yo en la práctica manejo valores mucho menores porque también estamos en una población un poco más chiquita que el estándar a nivel internacional. Valores normales de triglicéridos, pero que están en bordes altos, por arriba de 150. Valores del colesterol bueno que se llama HDL, por abajo de lo normal, menos de 40 en hombres, menos de 50 en mujeres, pero también una presión arterial que si no ya es una presión normal, ya está en el rango superior, que es un 130/85. O una glucosa en ayunas igual o mayor a 100, que tampoco nos entra en un diagnóstico de diabetes, pero ya nos meten un diagnóstico de resistencia a la insulina. Si yo cumplo 3 de estos criterios, ya me pueden diagnosticar como síndrome metabólico. Y realmente el único tratamiento que hay para el síndrome metabólico es el cambio de hábitos, porque nada más me está diciendo, usted es un paciente que está en riesgo cardiovascular elevado y necesitamos cambiar. Pero como estamos acostumbrados a trabajar bajo patologías o síntomas específicos, pues nos encajaron esto, que es como un nivel primario de atención en donde yo veo a mi paciente, todo está dentro de límites normales, pero ya está en los límites altos y entonces necesito abordarlo de diferente manera para que en 2 años no sea diabético o para que el otro año no venga como hipertenso. Entonces cualquier paciente que se mide su circunferencia abdominal, que es la línea media entre la cresta ilíaca y el último arco costal, que es un poquito arriba del ombligo, yo me mido y tengo más de 88 o más de 94, pues ya estoy en riesgo. Si yo sé que mi alimentación está basada en carbohidratos, yo me tomo un azúcar al azar y está alrededor de 100, estoy en riesgo. Si mi presión arterial está bien, pero en el rango alto, entonces quiere decir que estoy en riesgo. Y entonces nada más es una patología para alertarnos y decirnos, cuídese antes de que lo tengamos que diagnosticar ya con una enfermedad crónico-degenerativa. Doctor, otras enfermedades importantes son las crónico-neurodegenerativas. ¿Qué podemos decir de ellas? Cuando empezamos a platicar, desde luego que uno diría qué enfermedad es más importante que otra, aunque hay condiciones que son tremendas. Mira, Claudia, y hoy hemos hablado con la doctora ampliamente de esto. Todo lo neurodegenerativo es degenerativo similar a lo que ocurre en cualquier parte del cuerpo, pero esas tienen que ver con estructuras cerebrales. El cerebro es el órgano rector. A él le llega todo lo que pasa, toda la información. Hasta los WhatsApp le llegan a él y él tiene que decir, este lo creo, este no, este lo borro, esto tengo que hacer algo. Tiene que ver en todo, está metido en todo. Si algo llega a la piel, la piel tiene unos receptores, le avisan al cerebro y el cerebro dice, rascate o no te rasques. Pero mira qué interesante, millones de informaciones al día que llegan al cuerpo. El cerebro las discrimina automáticamente, porque si no tendríamos que estar atentos a todo. Estoy sentado, me muevo, me apacho aquí, me metí la billetera, el celular. Sin embargo, el cerebro recibe toda esa información. Ahí queda obviamente todo lo que es la función de tu cuerpo, de tu corazón, de tus intestinos, y de eso uno ni siquiera se da cuenta. Pero lo que es el pensamiento, la memoria, la capacidad de conocer, de comprender, de elaborar un poema, de estar activos, de que si pensamos tomar esto, lo hagamos con la precisión, los instrumentos musicales, en fin, quedan en estructuras corticales del cerebro bien definidas. Y desafortunadamente,
Las enfermedades neurodegenerativas atacan el cerebro, estructuras importantes que tienen que ver con la locomoción, con la actividad osteomuscular, partes del cerebro que van en el bulbo, en el tallo cerebral igualmente. Entonces, Claudia, lo neurodegenerativo, por acciones inflamatorias y de estrés oxidativo, causan enfermedad neurodegenerativa, inflamatoria, oxidativa, que se traduce, para poner 2 ejemplos, en problemas del movimiento o problemas del pensamiento. Hay una entidad que a mí me ha asombrado y es Parkinson. Hay que ver a los pacientes con Parkinson. Empezar con el movimiento de las manos, con el movimiento de los dedos, con arrastrar las piernas, con tener temblor en los labios, con tener dificultad para poder hablar y expresar, con cambios depresivos, o gente con Alzheimer. ¿Verdad que los ves casi totalmente anulados? Y dentro de este grupo, un grupo que desarrolla problemas demenciales. Se pierden, se van de la casa, se ponen iracundos y, como decíamos al inicio, tienen que ver también con que se involucren cuidadores. Esa es una enfermedad neurodegenerativa, aquella enfermedad que incide, que afecta núcleos, estructuras del cerebro importantes que van desde el movimiento al habla, al pensamiento, a la locomoción, y que pueden ocasionar trastornos del sueño, depresión, y que sí son tremendamente incapacitantes. Esa es una enfermedad neurodegenerativa, una tristeza, si uno quisiera hacer un poco poético y la pusiera por ahí. Y de nuevo, refractaria, eso significa con no muy buena respuesta hasta la fecha con las condiciones normales. Y me admira mucho y me anima lo que tú dices, doctora. Todas estas condiciones empiezan tempranamente. La atención primaria en salud debiera de empezar con mucha anticipación. Si hay signos y síntomas que se pueden detectar, ¿verdad? Para empezar tempranamente a abordar adecuadamente este tipo de condiciones. Solo para aportar un poquito a lo que está mencionando el doctor Jacobo, cuando hablamos de las patologías cerebrales o de la inflamación degenerativa a nivel cerebral, es importante recalcar que siempre que tengamos estas patologías vamos a tener una inflamación a nivel intestinal, siempre, porque toda la inflamación va a empezar ahí, con un intestino permeable, con esta inflamacióncita de bajo grado, que luego va a permeabilizar la barrera hematoencefálica, produciendo esta inflamación a nivel cerebral. Entonces, por eso es que siempre abogo en el que hagamos estos diagnósticos tempranos y esta corrección de la inflamación temprana, porque si bien, como menciona el doctor, hay poco tratamiento o poco que hacer cuando esta degeneración ya está tan avanzada. Sin embargo, sí hay mucho que hacer a nivel inflamación cuando nosotros la vemos prematuramente. Y entonces, si nosotros queremos evitar esta inflamación neurodegenerativa, tenemos que empezar por trabajar lo que bien llamaron los chinos el segundo cerebro, claro, que es el intestino. Si nosotros estamos tratando una depresión que la podemos tratar a nivel cerebral por una neurodegeneración, pero tenemos que saber que el 95% de la serotonina va a ser producida en el intestino, que tenemos más neurotransmisores en el intestino. Y entonces, si nosotros damos ese pasito para atrás en una atención primaria, en donde nosotros nos enfocamos en trabajar esta inflamación crónica de bajo grado y cambiar estos hábitos oportunos en los pacientes, pues entonces vamos a tener que dejar de lidiar con tanta frecuencia con estas enfermedades neurodegenerativas que tanto nos están afectando en los núcleos familiares, en la economía a nivel nacional, porque poco podemos hacer cuando ya llegamos a esa neurodegeneración. Así es un aporte fabuloso, porque tenemos que ver al ser integralmente. En un programa reciente que tuvimos sobre síndromes migrañosos, en fin, hablábamos de toda esta condición. Hay personas a las que se les trata adecuadamente la manifestación de colon irritable, que no solo es colon irritable, sino que queda aquí. Se les suprime el gluten, por ejemplo, se les hacen dietas adecuadas y la condición mejora. Así que no somos un ente separado, ¿verdad? Y esta cuestión inflamatoria es sistémica y tiene la parte del estómago, del intestino
tiene que ver con todo. Muchas gracias a los dos por esas respuestas, por esas recomendaciones. Realmente el bloque se trató sobre las complicaciones que pueden traer esas enfermedades crónicas no transmisibles y como ustedes dicen, el cuerpo es increíble y va dando esas señales de alerta. Hay que poner mucha atención a todos esos cambios y a lo que el cuerpo nos quiere decir y atenderlo de forma temprana. Seguimos con más. Uno de los signos más comunes que nos indican que algo anda mal es la inflamación. ¿Cómo podemos definir la inflamación? Claudia, eso es vital. La inflamación, como todo lo que ocurre en la vida y en el organismo, es importante porque te doblas un tobillo, se inflama, te avisa que algo está mal y tienes que hacer un stop. ¿Y cuántos tipos de inflamación existen? Existe un tipo de inflamación que es aguda y una que es crónica. Y dentro de las crónicas hay algunas que se han dado en llamar inflamación crónica de bajo grado, inflamación crónica estéril o inflamación metabólica. ¿Y qué tipo de enfermedades podría causar una inflamación crónica? Lo que ocurre, Claudia, es que digamos que es a la inversa. Es más bien la inflamación crónica la que causa cierto tipo de enfermedades. Entre estas, artritis, psoriasis, lupus, diabetes, enfermedades del corazón, colon irritable. Todas estas condiciones son enfermedades inflamatorias crónicas sostenidas. Pero existe una opción de laboratorios Pharmalat, Flandol, ¿verdad, doctor? Así es, Flandol tiene un componente entre flavonoides, curcumina, bromelina, ácido elágico, que son vitales e importantes y te voy a explicar por qué de una manera muy sencilla. Todo ese proceso inflamatorio que se sostiene y que no tiene detenimiento, el Flandol lo que viene a hacer es a regularlo. Ayuda a que el cuerpo dé un aviso y diga se está haciendo en exceso una reparación y eso en lugar de reparar está dando más inflamación, así que stop. Queremos saber cuáles son esos componentes, doctor, que hacen que Flandol sea altamente efectivo. Como te había dicho, es un componente a base de flavonoides que tiene componentes curcuminoides, apigenina, bromelina, que son vitales en el desarrollo de lo que es la parada de ese proceso inflamatorio alterado. ¿Qué enfermedades pueden ser tratadas con Flandol? Yo digo que cualquier condición que tenga enfermedad inflamatoria asociada. Entonces, hoy día no es solo para artritis, que es un componente de la enfermedad inflamatoria tremendo. También enfermedades autoinmunes, lupus, Sjögren, psoriasis, diabetes mellitus, que cursan con inflamación. Los procesos neuroinflamatorios del cerebro, además del Norbrain que nosotros tenemos, pueden tener en algún momento una ayuda con antiinflamatorios del tipo de Flandol. Ahora queremos conocer la experiencia dentro del CIM con el tratamiento de enfermedades crónicas usando Flandol. Cuando empezamos con todo el proceso del trabajo con todos nuestros componentes de medicina biomolecular, fuimos asociando Flandol a algunos de ellos. Y entonces, Claudia, ahora vemos con mucho atractivo cómo pacientes que tienen artritis reumatoidea mejoran notablemente con Flandol. Pacientes con diabetes mellitus, pacientes con enfermedades como estas enfermedades autoinmunes que te definía. Hoy pacientes con hiperplasia prostática que está aguda. Hemos adicionado a la condición de las otras biomoléculas Flandol. ¿Quiénes pueden tomar Flandol y cuál sería la dosis? Pueden tomar Flandol cualquier persona que curse con un proceso inflamatorio, incluso obesidad, que es ahora una condición. En el Flandol, el tratamiento inicial es 2 cápsulas 2 veces al día por un periodo de 15 días o de un mes. Y luego la mitad de la dosis, y eso hay que saberlo, por un tiempo que de alguna manera lleve más de un trimestre, sobre todo si lo que estamos trabajando es enfermedad inflamatoria. Muchísimas gracias, doctor, por las respuestas. Recuerde que es importante consultar a su médico para que sea él quien lo evalúe y le dé el tratamiento respectivo. Así que también le recordamos que Flandol, al igual que los productos de laboratorios Pharmalat, los puede encontrar en cualquier farmacia de prestigio o también llamando al teléfono 3013-3596 con envío a domicilio.